Buenas tardes y bienvenidos a este segundo programa, esta segunda transmisión, en la cual buscaremos hablar sobre la Edad de Oro en la antigua Grecia, también conocido como el siglo V ateniense, a la vez que nos encontraremos reseñando la cerveza 2X Lager. Ahora bien, ¿cómo empieza este siglo V? Este siglo V en Grecia comienza con las guerras médicas, es el primer acontecimiento importante de esta historia. Un pequeño paréntesis, si bien nos referimos al siglo V, no nos referimos necesariamente al periodo que conforman los años del, del 500 a.C. al 400 a.C., sino más bien a un periodo histórico un poco más grande, un poco más pequeño, sobre todo en las fechas de la extrema, o sea, del 500 al 400 a.C., al 399. ¿Esto por qué? Porque hay diferentes sucesos que son muy importantes. ¿Cómo comienza el siglo V? ¿Cuál es el parteaguas? En esta ocasión el parteaguas son las guerras médicas, y no es una guerra de aleópatas contra homeópatas, pequeño chiste de medicina, sino que es la guerra contra el imperio persa. Ahora bien, ¿por qué la llamamos guerras médicas? Pues resulta que el imperio persa, sobre todo en esta última parte de su historia, se homologó, surgió una facción a través de un matrimonio entre los persas y los medos, de lo cual nos hablará más Genofonte. Pero entonces se les llama guerras médicas por esta unión, por la unión de los persas con los medos, que a su vez deciden atacar a Grecia. Ahora bien, hablamos de un imperio persa, pero ¿podemos hablar de un imperio griego? En este momento de la historia no propiamente. Grecia estaba constituido de forma similar a las ciudades-estado, y en este sentido era mucho más flexible. Hablamos de Grecia porque muchos pueblos griegos o pueblos helenos, como ellos se denominaban, tenían muchas cuestiones en común: lenguaje, cultura, religión, y por eso los consideramos como un todo. Aunque en esa época ellos no se consideraban así. Un espartano iba a ser muy diferente a un ateniense, excepto en que ambos eran homosexuales, pero en su forma de ver el mundo, en su cosmovisión, eran totalmente diferentes. Un ateniense estaba centrado y había nacido en una democracia, en una monarquía originalmente que desembocó en una democracia, con Solón, uno de los 7 sabios, y, y Esparta fue una ciudad-estado, muy curiosa por cierto. Es de las pocas monarquías en las cuales hay dos reyes paralelos al mismo tiempo. Por lo regular uno va a la guerra y otro se queda a combatir, pero cosas particulares de la sociedad espartana, como que ellos mismos se consideraban descendientes de Hércules, de los Heráclidas. Los hijos de Hércules fueron expulsados de su ciudad natal, estuvieron deambulando y nadie los recibió, así que terminaron formando Esparta. En breve me tomaré la libertad de mostrarles un mapa sobre lo que era la antigua Grecia, que comprende más territorios de lo que actualmente es la Grecia contemporánea, y al mismo tiempo un mapa del imperio persa para que podamos notar las diferentes dimensiones y características de estos dos pueblos. A la vez que tenemos registro antiguo que el imperio persa era tan grande y tan numeroso que, posiblemente siendo exageraciones, cuando paraban a hacer sus campamentos y había un río cercano, terminaban secando el río. Sufrimos fallas técnicas derivado de mi gráfica. El editor de video que utilizo no es compatible con la tecnología que utiliza mi gráfica para grabar pantalla, que es el AV1. Entonces, lastimosamente no van a poder, no voy a poder compartir la pantalla, pero les voy a dejar enlaces para que ustedes puedan checar los mapas. Ahora bien, eh, ya que ya que estamos aquí, les voy a comentar de manera sucinta lo que les decía en esa captura de pantalla. Excelente. Básicamente era que la Magna Grecia, la Grecia antigua, tenía una forma de U invertida y abarcaba desde Asia Menor, el sur de Italia, la isla de Sicilia, también italiana actualmente, y tenía algunas colonias en el continente africano. La más importante posiblemente fuera la isla de Cirene,
de la cual se desprenden los Cirenaicos, una escuela filosófica medianamente importante. Y del lado del mapa de Persia, en él podemos ver su gran amplitud territorial, teniendo a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, y tocando de forma muy superficial partes de lo que actualmente son la India. Sin más por el momento, esta es la pequeña falla y continuamos con el video. Mil disculpas. Ahora bien, pasado este primer conflicto bélico con el que se abre el siglo de oro ateniense, vamos a ver por qué se le llamaba justamente el siglo de oro. Tenemos avances culturales, tenemos avances políticos y avances filosóficos. Si bien ya vimos en nuestra primera cápsula de los presocráticos, en el siglo V es donde se da el salto de los presocráticos a los filósofos socráticos, si queremos llamarlo así. Nietzsche los llamaría postplatónicos. El término postsocrático no se suele utilizar mucho, ni postplatónico en realidad, pero es con el que inicia propiamente la filosofía. Un filósofo llamado Cicerón dice que Sócrates fue aquel filósofo que bajó la filosofía de los cielos a la tierra, en el sentido en el que se dejó de preocupar tanto por temas de carácter metafísico, eh, por nociones sobre el origen de las cosas, y se enfocó más en la parte ética, en la parte política y en la parte estética de lo que es hacer filosofía. Dentro del ambiente cultural podemos mencionar el nacimiento de la historia como una disciplina, con el padre de la historia, que es Heródoto. Heródoto fue el encargado, o él se tomó la labor de investigar sobre las guerras médicas, las que acabamos de mencionar. Seguido de él viene Tucídides, el cual se encarga de las guerras que pasan al final de este siglo, las cuales son las del Peloponeso, el conflicto entre espartanos y atenienses que comentábamos. Y hay un tercer, si queremos llamarlo padre, promotor de la historia en este periodo, el cual es Genofonte. Genofonte escribe las Helénicas, las cuales son una continuación de la guerra del Peloponeso, al mismo tiempo que también remarca la historia persa con un libro llamado La Ciropedia, y redacta ciertas historias que tuvo o que, de las cuales da conocimiento de un amigo suyo llamado Sócrates, uno de los filósofos más importantes de este lado del mundo, en Occidente. Otra cuestión de suma importancia es el nacimiento del teatro. El teatro moderno tiene dos géneros principales, las cuales son la tragedia y la comedia. En la antigua Grecia había tres. Teníamos la tragedia, la comedia y el drama satírico. Ahora bien, ¿quiénes son los más importantes de los géneros respectivos? Tenemos a los trágicos por excelencia, a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Dentro de la comedia tenemos a uno muy importante, el cual es Aristófanes, el cual hace una crítica social a través de sus comedias. Dato importante, en este caso a Aristófanes no se le conoce como comediante, sino como comediógrafo, es decir, escritor de comedias, porque como tal no era un comediante. Y tenemos el drama satírico. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? En el teatro, la tragedia estaba reservada para los nobles. Toda historia que fuera o que abarcara a personas que no eran de la nobleza era comedia automáticamente, no tenía por qué dar risa. Regularmente daba risa, aunque hay ciertas obras que no termino de entender. Y tenemos el drama satírico. Teatro moderno, recordemos, tenemos tragedia y comedia. Teatro griego, tragedia, comedia, más drama satírico. El gran problema, o si queremos verlo, por qué terminamos uniendo géneros, es que el drama satírico fue absorbido por la comedia. Eh, si bien en la comedia ya había chistes doble sentido y demás cuestiones, el drama satírico tenía una función específica en el teatro. Por lo regular eran trilogías, la trilogía de Esquilo, la trilogía de Sófocles, la trilogía de Eurípides, sobre todo temáticas, ¿no? La más famosa es la de Edipo de Sófocles, que son tres obras trágicas y acaba con una cuarta obra, la cual es un drama satírico. Esto es porque como son tragedias que tienen una carga emocional muy fuerte, hay que aligerar a la audiencia de cierta forma, y para eso se utilizaba ese tercer género. Lastimosamente, solamente nos sobrevive una obra, que es la de Eurípides, la cual se llama El Cíclope. El Cíclope es una historia divertidísima, trata
de pasajes de la Odisea cuando se enfrentan a el Cíclope, hijo de Poseidón. Pero se trata de una forma completamente diferente. Se utilizan muchos albures y chistes de aparatos reproductores masculinos y en general tiene un ambiente más de humor muy pícaro, humor rojo, a veces humor negro se podría considerar, y este ambiente tan jocoso fue absorbido por la comedia moderna. Ahora bien, tenemos constancia de que Esquilo escribió un drama satírico muy bueno, del cual lastimosamente no nos sobrevivió más que la temática, la cual era donde Odiseo tenía un parlamento con un sátiro sobre qué era mejor y con qué convenía más emborracharse, si con vino o con cerveza. Dejo a la consideración de la audiencia que es mejor. En casos de dinero creo que es mejor el vino, a menos de que se trate de calimocho, que es una bebida económica, y la cerveza es bien para un ambiente jovial, no tan refinado. En este caso elegimos cerveza porque era lo más cercano que había en la tienda. Antes de pasar de tema, me gustaría preguntarles si quisieran que hiciera una cápsula especializada en teatro griego, el cual es un tema súper interesante y tiene grandes implicaciones y es muy bello conocer de este tema. Más adelante en ambientes culturales tenemos a la logografía, logografos, pensamiento escrito, si se quiere llamar así. Hay muchas traducciones posibles. ¿Qué es lo importante de la logografía? Esto junto con el siguiente movimiento, aunque yo creo que está más impulsado en este, la logografía es el precedente de los abogados, al menos en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque los logógrafos eran aquellas personas que se encargaban de redactar los escritos con los cuales las personas iban a defender. Ese sabor a pan que les el derecho ateniense no es como el derecho romano. En el derecho ateniense se hacen varios juicios con un retrogusto y todos pueden ser jueces, más se hace por sorteo. Si todos vivimos en una polis y somos ciudadanos, todos somos susceptibles de ser jueces. El buque es esta sensación, este conocimiento o la cultura que tengamos, sino que por ser ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de ser jueces. No es correcto decir. Y los logógrafos eran los encargados de hacer escritos bellos, escritos persuasivos, con los cuales la gente pudiera salvarse. Como un boque. Uno de los más famosos es Lisias. Él como tal no es una cerveza escrito, sino que lo redactaba la cerveza, y se lo daba a la persona que iba a defenderse, como mencionaba, para que se lo aprendiera de memoria, aunque también había casos en los cuales podían leerlo. Aunque claramente siempre convenía más aprenderlo. Bastante agradable a la hora de beber, se puede beber mucho por fines retóricos. Si no te alcoholizas, el derecho es una gran bebida ateniense estaba cimentado muchas veces en opinión, en que parece. El primer juicio era para dictaminar culpabilidad. Eran 300 jueces, con que hubiera mayoría simple, se pasaba al siguiente juicio. El siguiente juicio es, una vez que ya sabemos que es culpable, es qué pena le vamos a dar. Va a ser una pena ligera, una pena fuerte, y podría llegar a haber un tercer juicio para ver sobre si esta pena merecía la pena aplicarse o no, y ese era el sistema ateniense, un derecho muy diferente al derecho actual que tenemos, que se basa en el romano. Y el último gran tema está reservado para su cápsula aparte, la cápsula de la siguiente semana, el cual será el movimiento sofista. Posiblemente los centremos en Protágoras y Gorgias, los cuales fueron los principales sofistas, y lo veremos más adelante, ¿vale? Y estos fueron aspectos culturales de la antigua Grecia que es bueno tener en cuenta, porque todos estos, de cierta forma, en mayor o menor medida, impactarán a la filosofía. Los sofistas importantísimos, porque los sofistas, o al menos los principales, defendían el relativismo moral, lo cual llevaría a que Sócrates invente la ética. El teatro. El teatro es una fuente de inspiración muy grande, se pueden abarcar muchísimos temas y se prestan para la reflexión filosófica. Algunos, como es el caso de Aristófanes, era amigo del mismo Sócrates. Aunque Sócrates dice que presentó la obra dedicada en su honor, Las nubes, y que se le hizo gracioso el personaje, pero no sabía quién estaba basado. Y el tema de la historia, los cuales son temas que darán como resultado la evolución de la filosofía de este pensamiento metafísico a este pensamiento más moral y centrado en las personas. Y para terminar tenemos este último bloque que hablaremos de la guerra del Peloponeso.
a diferencia del conflicto de las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, fue un conflicto interno, fue una guerra intestina que hubo entre atenienses, sobre todo, y espartanos. En estos bandos estaban peleando diferentes cosmovisiones del mundo. Al principio Atenas tenía la ventaja naval, la cual fue perdida rápidamente, y fueron desplazados por los espartanos. El final de esta guerra fue una dominación de Esparta, Esparta volviéndose el principal potencia hegemónica de Grecia, eh, y de la cual muchos historiadores griegos, muchos pensadores definirán como una guerra intestina que trajo más males que beneficios, debido a que fue un conflicto entre hermanos, ¿no? Entre helenos. ¿Por qué es importante esta guerra? Porque marca el final de el siglo de oro ateniense y muestra una gran decaída una gran decaída entre toda la cultura que hubo en el siglo V a toda la posterior, muchos podríamos llamarlo melancolía de ese sueño destrozado. ¿Por qué lo digo así? Eh, Filósofos posteriores a esta época, como del siglo IV, como lo es Platón mismo, en su libro llamado Critias o de la Atlántida, se menciona una ciudad ideal. Muchos piensan que la Atlántida está realmente basada en la Atenas del siglo V. Hay detractores de esta teoría, pero me parece interesante recalcar cómo todo este gran auge cultural cayó de repente por una guerra entre hermanos, entre Atenas y Esparta. Seguido de esto, también podemos ver que toda esta democracia ateniense en cierto punto se perdió. Esto debido a que los espartanos nombraron tiranos para gobernar Atenas. Tirano es el nombre griego que le dan a los reyes, ¿vale? O sea, no tiene que ser necesariamente un tirano malo. Eso es algo que se puede heredar en el tiempo. En este momento no tenía ninguna carga negativa. ¿Y por qué es importante? Porque algunos de los tiranos nombrados por los espartanos fueron personajes medianamente importantes, familiares de Platón, el cual es un filósofo que lleva el nombre del canal, por lo cual se pueden dar cuenta de la importancia que va a tener a futuro las cápsulas dedicadas a Platón, así como las cápsulas dedicadas a Sócrates. Y para terminar, el siglo V fue un periodo de esplendor cultural marcado por dos guerras. Las guerras médicas al inicio, las guerras del Peloponeso al final. Hubo avances en cultura, en filosofía, en política, y todas estas cuestiones serán de suma importancia, sobre todo para hablar de los sofistas, la cápsula de la próxima semana. Eh, Sin más por el momento de filosofía, pasaremos a las pequeñas notas de cata de la 2X Lager que nos ha acompañado todo este momento. Bueno, esta es la presentación que tomé, 2X de Lager de lata. Lo primero que destaca es un color dorado pálido, es sumamente fresca, tiene una carbonatación notable, y algo que no sé si es propia de la marca o es algo que tengo que volver a repetir, es que lo primero que noté fue una gran sensación a levadura. Lo primero que percibes al abrir una lata de 2X Lager es esa sensación de levadura a pan recién hecho. No sé si alguna vez hayan hecho pan o hayan tenido la fortuna de probar recién hecho. Tiene ese pequeño olor, es lo primero que notas. Seguido de eso tiene un sabor refrescante, maltas muy muy suaves. Yo soy de gustos más por maltas tostadas y estas son simples. Tiene maltas frescas, ese sabor a pan que les comentaba, un pequeño gusto a maíz probablemente, y te deja con un retrogusto muy ligero, más cercano a un buque, a pan, que a otra cosa. El buque es esta sensación, este gusto que nos puede dejar el tabaco cuando fumamos. No es correcto decirlo en cervezas, pero me parece que la nota es tan sutil que no alcanza a ser un gusto completo y es más como un bokeh, es una pequeña sensación que te deja. Eh, es una cerveza buena si te gusta la cerveza clara, como mencionaba, soy más de cerveza oscura, y bastante agradable a la hora de beber, se puede beber muchas y si no te alcoholizas es una gran bebida. Salud.